Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido a Largo Aliento. Gracias, Sabina. Un gusto estar contigo. Arturo, te cuento lo que pasó donde vivo. Es una comunidad de edificios en el bosque. Nuestro vecino fue con un juez y le dio 100,000 pesos y el juez le dio una parte de nuestro bosque. El presidente de nuestro consejo, un empresario importante, fue con el mismo juez y le dio 200,000 pesos y ahora el terreno es de nuevo nuestro. México parece no tener un sistema de justicia, tiene un sistema de injusticia donde la justicia se vende y caro. ¿Tú estarías de acuerdo con este diagnóstico? Primero, es cierto, y eso es lo que además nos ha dicho la gente en estos diálogos por la transformación, que tenemos un sistema de justicia que debería denominarse sistema de injusticia, donde se trata diferente a quienes tienen recursos frente a los que no lo tienen, que es una justicia elitista, que muchas veces castiga la pobreza y no la delincuencia, que es profundamente cruel, sobre todo con las mujeres, y que efectivamente casos como el que me relatas no son infrecuentes. Pero el problema de la justicia en México no es solamente el tema de la corrupción, que sí la hay en diferentes grados, depende de qué poder judicial se trate, de qué fiscalía se trate, sino me parece que es importante diseñar y proponer una reforma integral de la justicia, porque los problemas de la justicia en México son de tal gravedad que no se van a solucionar con parches. Tenemos que ver el bosque completo y tratar de hacer una propuesta que englobe todos los problemas y presente soluciones que sean viables, que sean prácticas, que sean procedentes y que efectivamente se puedan poner en práctica para hacer diferencia en la vida de las personas. Lo que estás diciendo, Arturo, si te entiendo bien, es que la reforma que ha propuesto el presidente López Obrador es un principio, pero no es el total de lo que se necesita hacer. Es decir, en el fenómeno de la justicia, simplificándolo, intervienen, dependiendo de la materia, muchas instituciones o distintas instituciones. Tenemos una Fiscalía General de la República, fiscalías en las entidades federativas, tenemos un Poder Judicial Federal, 32 poderes judiciales en los estados, tenemos una Defensoría Pública Federal y defensorías públicas en todas las entidades federativas. Además tenemos policías estatales, municipales, una Guardia Nacional, de tal suerte que el problema de la justicia es muy complejo. La iniciativa del presidente trata de generar una reforma estructural al Poder Judicial Federal, pero no es una iniciativa, porque no es objetivo, de todo el sistema de justicia. Por eso, esta propuesta del presidente en principio es complementaria a las que presentaremos a Claudia Sheinbaum para que en caso de que las haga suya, se presenten como parte del plan de gobierno de la próxima administración. Es decir, si ganara Claudia Sheinbaum, hablaríamos de esa otra reforma más estructural. Es decir, hablaríamos de una reforma que incluye conceptualmente la del presidente, habrá que ver ya los detalles, pero que además se integra por otro tipo de propuestas. Para que no se nos vaya esta conversación por la superficie, te pido antes que nada que nos expliques las partes del sistema judicial. Voy a nombrarlas y por favor te pido que nos digas qué son, qué hacen brevemente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está ahí en el pináculo del sistema. ¿Qué hace? Es el Tribunal Constitucional de México, está integrada por 11 ministras y ministros en este momento y resuelve los asuntos más importantes del país, todo lo que tiene que ver con acciones de inconstitucionalidad, que son impugnaciones contra leyes a través de ciertos actores que están legitimados, controversias constitucionales, que son conflictos entre poderes, y los juicios de amparo más importantes, que tienen que ver también en contra de leyes
federales, o que la Corte decide por alguna cuestión atraerlo, hacerlo suyo. Ese es, digamos, es el Tribunal Constitucional y el tribunal más importante del país. Después está el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ajá. porque también hay en los estados, Ajá. es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Es el tribunal que resuelve todos los conflictos electorales en última instancia en nuestro país. Después está el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que administra el Poder Judicial Federal, exceptuando a la Suprema Corte, y que también tiene a su cargo el tema de la disciplina y la formación de todas las personas juzgadoras del Poder Judicial Federal, exceptuando a la Suprema Corte. Después están los tribunales colegiados de circuito. Esos tribunales colegiados son una especie de pequeñas Supremas Cortes, son los que resuelven la mayoría de los casos federales. La inmensa mayoría de sus asuntos que ellos resuelven ya no son impugnables. Y el tribunal de circuito. Los tribunales que ya no son tribunales unitarios, sino tribunales colegiados de apelación, resuelven recursos de apelación, pero en casos muy importantes, por ejemplo, casos penales de delitos muy graves, pueden resolverse en definitiva en una apelación en un tribunal de apelación. Y los juzgados de distrito. Los jueces y juezas de distrito son la primera instancia en el Poder Judicial Federal, pero son muy importantes porque ellos tienen, entre otras cosas, la suspensión. Pueden en un momento dado suspender un acto, una ley, una política pública del presidente o de cualquier otra autoridad. Es complejísimo. De hecho, bueno, se necesita estudiar abogacía para entender esto. Es una estructura compleja porque sin duda todo lo que tiene que ver con el control constitucional y con otras facultades que tiene el Poder Judicial Federal, que no todas son de control de la constitucionalidad, sí es un tema muy complejo, muy extenso. Es un poder que resuelve que le llegan alrededor de 1.500.000 asuntos al año. Entonces sí es una estructura bastante complicada. ¿Y dónde es que se vende la justicia? ¿En todas esas partes o está concentrada la corrupción en cierta parte? Hablando del Poder Judicial Federal, yo te puedo decir, lo he sostenido muchas veces, que sí hay un problema de corrupción, pero que no es mayoritario ni generalizado. La mayoría de los jueces y juezas federales son honorables, son honestos, pero sí hay corrupción, y esa corrupción mancha toda la institución y obviamente daña a la ciudadanía. La mayoría de los temas de corrupción se dan en las fiscalías, sobre todo locales, y en la justicia local. La justicia local, los poderes judiciales de los estados resuelven el 80% de los asuntos del país. Ajá. Es ahí donde la ciudadanía, donde la gente, donde el pueblo recibe el primer impacto de la Y justicia. ahí es donde hay más comercio. Ahí es donde hay, digamos, una justicia más diferenciada porque hay sistemas en los estados que no son homogéneos. Tenemos estados que tienen poderes judiciales más fuertes que otros, más preparados que otros. Una de las cosas que tratamos de buscar con estos diálogos de la transformación es un modelo nacional de impartición de justicia para homologar los requisitos, la formación, la disciplina de todos los poderes judiciales del país, porque mientras tengamos una justicia dispareja, un poder judicial que frente a los poderes locales, un poder judicial federal que frente a los poderes locales es muy fuerte, pero poderes locales débiles, pues no hay una justicia para la gente. Lo que dices, Arturo, es que sí es minoritario los actos de corrupción, pero ¿qué es lo que tizna a todo el sistema en la percepción de la gente? ¿Te estoy entendiendo bien? En el Poder Judicial Federal. En el Estoy federal. hablando del Poder Judicial Federal. En otros poderes judiciales de los estados, sí hay estados donde la corrupción es mucho más extendida. Por ejemplo, nos enteramos de pronto que Salinas Pliego mandó a la Suprema Corte de Justicia el caso de los impuestos que debe al gobierno federal y que un juez de la Suprema Corte de Justicia se le traspapeló el asunto
y todo estaba destinado a que se acabara este sexenio y que el señor Salinas Pliego no pagara sus impuestos. Bueno, es percibido como un acto de corrupción. No voy a decir nombres precisamente porque no quiero que se vuelva un asunto personal, pero tenemos razón los ciudadanos cuando decimos, bueno, obviamente este juez está pagado. No tengo elementos para poderlo afirmar, pero sí digamos que ese tipo de cuestiones generan una percepción que no es la más adecuada. Bueno, es que se le traspapeló. Eh, Vamos a revisar la reforma del Poder Judicial presentada por el presidente López Obrador. Y te voy a pedir que nos expliques las consecuencias de cada cambio. La reforma pretende, leo, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, cambiar de 11 a 9 los magistrados, no, esto está mal, los ministros, Sí. y que sus periodos duren 12 años y no 15. ¿Qué cambiaría esto? A ver, en 1994 se hizo una reforma integral de la Corte. La Corte tenía 21 ministros numerarios y hasta 5 supernumerarios y se redujo a 11 ministros. 11 ministros y ministras que trabajan en pleno o en salas. Una sala, la segunda sala y el pleno. Ahora, lo que pretende la reforma es cambiar esto para que sea una corte de 9 integrantes y que trabaje solo en pleno, para evitar que solo 3 ministros de una sala puedan, por ejemplo, invalidar una ley. Tuvimos un caso reciente en que 2 ministros de 11, con un voto de calidad, invalidaron una ley con efectos generales. Lo que busca la reforma en este punto es evitar esos riesgos, que todos los asuntos se tengan que resolver por la Corte en pleno. Lo segundo, reducir de 15 a 12 el periodo de las ministras y ministros para tratar de que haya una renovación más frecuente en los cargos de ministro. Quien hizo la reforma supone que 15 años quizás es un plazo demasiado largo y que 12 años sería un plazo más adecuado. En eso consiste esta parte de la reforma. Para darle más movilidad. Exacto. Ahora, recientemente el presidente López Obrador, por un largo proceso, colocó a una ministra en la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres. Y bueno, los conservadores saltaron hasta el techo diciendo que esto era una invasión del poder ejecutivo en el poder judicial. Yo que estoy al tanto de lo que sucede en otros países, me sorprendí mucho de la crítica de los conservadores, porque sucede en muchos países. Por ejemplo, en nuestro país vecino del norte, sí, los presidentes eligen a los ministros de la Suprema Corte y un presidente conservador elegirá a un ministro conservador y un presidente, un más progresista, elegirá a alguien más progresista. ¿Por qué el escándalo? Aquí hay varias cosas. Primero hay que decir que Lenia Batres es una ministra con la misma legitimidad que todos los ministros y ministras de la Corte, porque se nombró de acuerdo a la Constitución. Nuestra Constitución establece que para nombrar un ministro o ministra, el presidente presenta una terna. Esa terna, uno de los integrantes o una de las integrantes de la terna tiene que recibir el apoyo de 2/3 partes del Senado, una mayoría calificada. Si ninguna de la terna recibe este apoyo, el presidente nombra una segunda terna, que puede ser la misma quitando un integrante nada más. Si el Senado no logra ponerse de acuerdo, entonces el presidente designa directamente a la ministra. Entonces, el Senado de la República, la oposición en el Senado, es corresponsable de que se haya tenido que nombrar a la ministra Batres de esta manera. Si ellos hubieran hecho el esfuerzo de negociar, de consensuar alguna candidata, pues esa candidata hubiera llegado con el apoyo de todas las fuerzas políticas, como han llegado prácticamente todos. Segundo aspecto que hay que destacar
Efectivamente, en todos los sistemas del mundo, los órganos políticos o los actores políticos que intervienen buscan gente que sea afín a ellos. En Estados Unidos, el presidente postula a un candidato o candidata, el Senado la tiene que ratificar, y así el rostro, digamos, liberal de la Corte de Estados Unidos de América cambió a un rostro conservador para muchas décadas por delante, debido a que el presidente en turno buscó gente afín a su proyecto y a su ideología. Entonces eso no nos debe espantar, eso sucede en todos los países del mundo. Y no hay ningún sistema que haya demostrado de nombramiento, que haya demostrado que es infalible. Lo que pretende el presidente de la República en su propuesta, quizás ya me adelanté a la siguiente pregunta, es que hay una elección indirecta, que hay un filtro en el cual la presidencia, Senado, diputados y la Corte, 10 candidatos por cada poder o candidatas, puedan pasar a una elección, y entonces este sistema quizás, esa es la teoría, aleje a las ministras o ministros de quienes los postularon, porque la verdad es que hoy se hace mucho escándalo del nombramiento de la ministra Batres por los grupos conservadores, pero hasta antes de eso siempre se llegaron a acuerdos populares para las ministras y ministros, y llegaron ministros, que no voy a decir los nombres, pero que todo el mundo los conoce, cercanísimos a los presidentes de la República de ese momento, y normalmente prianistas, y siguen actuando de la misma forma, y ahí no se dice nada. Entonces, sí, claro, creo que es parte de la lógica política. Mientras el nombramiento de ministras y ministros sea una postulación de ternas del presidente y una aprobación mayoritaria, votación calificada en el Senado, se van a requerir los acuerdos políticos entre los partidos, es inevitable. En efecto, te adelantaste, porque ahora quiero que empecemos a hablar de, bueno, ya empezamos a hablar sobre la constitución de la Suprema Corte de Justicia, ya es parte de esa reforma que pretende el presidente, pero creo que lo más interesante, lo más novedoso, tal vez lo más peligroso, es la idea de que sean votados por el pueblo los miembros de todo el sistema de justicia. Vamos a un corte y entramos a ese lugar peliagudo, Arturo. Claro que sí. Vamos a un corte. Ya en 94 se renovó completamente la Corte, como decíamos hace rato. Entonces no es algo nuevo. Y hay gente que no quieren que se reformen las instituciones porque se les afectan sus privilegios, y entonces tratan de mentir y decir, se va a afectar la autonomía, se va a afectar la independencia, se va a afectar la democracia, las instituciones no se tocan. No, las instituciones sí se tocan, claro que se tocan para mejorarlas. Hablábamos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, según esta propuesta del presidente López Obrador, serían electos en las urnas por la gente. ¿Sabrá la gente, Arturo, elegir a ministros de la Suprema Corte de Justicia si casi toda la mayoría del país no sabe ni siquiera a qué se dedica la Suprema Corte de Justicia? ¿Es viable que el pueblo elija a un ministro, o lo elegirán a ciegas, o peor, engañados por la propaganda? Aquí hay que decir lo siguiente. Primero, si estuviéramos hablando de una elección abierta, es decir, que cualquier persona pudiera anotarse para... ¿No será así? No, no será así. Va a ser una elección indirecta. La Presidencia de la República presentará 10 candidatos y candidatas, sí, para ministros. En la Cámara de Diputados 5, el Senado 5 y la Corte, la propia Suprema Corte 10, de tal suerte que habrá 30 candidatos y candidatas propuestas por los poderes, que aquí ya es el primer filtro. Si los tres poderes hacen su tarea, entonces tendremos 30 perfiles que resistan un análisis. Y esos 30 perfiles, esos 30 candidatos o candidatas, la idea es que sea paritario,
van a ir a una elección, pero muy distinta a las que son para elegir un diputado, un senador. Serán campañas sin recursos públicos ni privados, sin intervención de los partidos políticos, usando sobre todo los tiempos oficiales en los medios públicos, las redes sociales, quizás algunos debates entre los candidatos. ¿Y esto qué va a provocar? Obviamente es una apuesta, habrá que ver cómo funciona en caso de ser aprobado. Va a provocar primero que la distancia de los actores políticos que designan al ministro o ministra sea mayor la distancia, porque ya no es me lo debes a mí, cuando mucho me debes. Exacto. Que te puse en la lista. Segundo, va a implicar un esfuerzo de pedagogía para el pueblo, para que sepa lo que hacen las ministras y ministros y vea y decida en una urna con qué perfil se siente más a gusto que sea su jueza o su juez que va a resolver los temas de constitucionalidad. Sí, es una apuesta a la sabiduría del pueblo de México. Yo creo que es una apuesta diferente, interesante, que puede ser arriesgada, pero que quizás valga la pena correr porque... En vista de lo que hay ahora. En vista de que ningún sistema en el mundo ha demostrado que es infalible. Sí. Para evitar la partidización de los tribunales constitucionales. Ningún sistema en el mundo. Esta es una apuesta distinta. Habrá que ver cómo se va dando la discusión en la sociedad, en la academia, en su momento en el Congreso, las y los legisladores que serán los que decidirán al final. Y según esta nueva reforma, habría una revocación de mandato posible. O sea, digamos, un ciudadano le consta que le hicieron trampa en su juicio en la Suprema Corte y lo vuelve público y agita a la sociedad para que haga algo al respecto. ¿Existirá el mecanismo para que la sociedad pueda sacar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia? No es un tema de revocación de mandato. Permanecerá el juicio político y la posibilidad de una declaratoria de procedencia. Ya me perdiste. Sí, sí. Tengo que estudiar abogacía para entender eso. Un juicio político es una responsabilidad política, sí. Acusa la Cámara de Diputados y resuelve el Senado. Las ministras y ministros son sujetos a juicio político como cualquier otro servidor público de los que designa el título cuarto de la Constitución. Así es ahora, ya ahora. Así es ahora. ¿Y la declaratoria de procedencia qué es? Si hay una denuncia penal en contra de una ministra y ministro, como podría ser en contra de un senador o de un diputado, se requiere que la Cámara de Diputados levante la inmunidad procesal para que se pueda procesar a esa persona. Esto existe actualmente. Pero una cosa muy interesante de la reforma, que normalmente no se habla de ella, es la reconfiguración del Consejo de la Judicatura Federal. Sí. Esto me parece que es de una enorme relevancia. Sí. El Consejo de la Judicatura, como te decía al principio, tiene a su cargo la administración y disciplina del Poder Judicial Federal, quitando a la Corte. Y es integrado en este momento por 7 personas, 3 de carrera judicial, 2 del Senado, 1 del presidente y lo preside el presidente o presidenta de la Corte. Lo que se trata es de desaparecer el Consejo y crear 2 instituciones. Un tribunal de disciplina que revise todas aquellas quejas y denuncias que haya contra jueces y juezas, magistrados, magistradas, por mal uso de sus funciones, y un órgano administrador del Poder Judicial. Entonces se separa la disciplina de la administración y se le quita a la Corte la presidencia de estos nuevos órganos. Esta reforma me parece muy interesante. Claro, porque entonces sí se vuelve viable de que haya una destitución de un juez, digamos, lo más sencillo, que sí esté en falta, que sí es posible. Hoy es posible, pero se ha hecho pocas veces. ¿Se ha hecho alguna vez? Sí, varias. En mi administración lo hicimos en varias ocasiones. Dicho sea de paso, casi todas las personas que nosotros destituimos, la Corte ya los volvió a colocar, mandando un mensaje muy pernicioso a todo el Poder Judicial, de que
o so pretexto de la independencia se puede hacer lo que se quiera, lo que viene a ser una protección de la impunidad. Pero a lo que yo voy es que quizás esta división del Consejo que se está planteando sea factible y me parece muy interesante. Vamos a dejar la disciplina de un lado y vamos a poner la administración del otro. Que no sean los juez y parte ahora. Exactamente. Ahora, habrá que analizar si las atribuciones, la integración, etcétera, de este Tribunal de Disciplina es el adecuado o no. Lo importante de la iniciativa del presidente es abrir el debate. Es una propuesta, hay que discutirla, hay que analizarla, hay que ponderarla, pero sí me parece que en el Consejo de la Judicatura hay que hacer algo. Toda la academia y todos los partidos, incluyendo la oposición, llevan más de 25 años diciendo que se debe quitar la presidencia del Consejo a la presidencia de la Corte. Espero que ahora sean consecuentes con lo que han sostenido siempre. Pero la propuesta del presidente va más allá. No solamente quitemos la presidencia de la Corte al Consejo, sino diseñemos dos órganos nuevos. La disciplina y la administración se separan. Me parece que puede ser una idea interesante. Ahora, toda esta idea podría naufragar precisamente por lo que comentabas, por la polarización de las facciones políticas en México. O sea, todo lo que se haga con respecto a la Suprema Corte de Justicia y en general para el sistema judicial es entendido por los conservadores como un ataque a su autonomía. Y viceversa, todo lo que haga el Ejecutivo es entendido como un acto de animadversión. Y el resultado es que estamos atrapados. Yo te pregunté la última vez que hablamos, hace como unos 4 meses, te pregunté, ¿no va a surgir la iniciativa del Poder Judicial desde adentro, suponiendo que sobre todo los ministros supremos son personas altamente éticas? ¿No deberían ser ellos los primeros en proponer una reforma? Y tú fuiste muy galante, como suele ser, y no quisiste dar una respuesta directa, pero diste a entender que efectivamente tendría que ser. Y te pregunto en ese sentido, tú te vas de la Suprema Corte de Justicia cuando están empezando las campañas presidenciales. Yo leo tu acto como una decisión de participar en un gobierno que sí reforme la Suprema Corte de Justicia y el sistema judicial en su conjunto, porque no te vas a, digamos, a hacer proselitismo, no te vas a tratar temas de salud, te vas a tratar temas de justicia. ¿Estoy entendiendo bien tu postura? Sí, efectivamente. Y voy a contestar tu pregunta de manera global. Primero, lo que se busca es plantear una reforma integral a la justicia. Por primera vez en México, una reforma que toque las fiscalías, los poderes judiciales, las defensorías públicas, los métodos alternativos de solución de controversias, la justicia cívica, todo el aparato de justicia por primera vez. En esa lógica, la propuesta del presidente se complementa con todo lo demás que estamos nosotros proponiendo a partir de lo que la gente, los expertos y las víctimas nos han venido diciendo. Y te voy a preguntar en nuestro tercer bloque más de eso. Ahora, para no perdernos con la propuesta del presidente, según esta propuesta, los ministros de la Suprema Corte se tendrían que ir en el año 2025, antes de la elección, todos ellos. Sí, ahora, permíteme terminar. Oye, si es aprobada, le van a dar paros cardíacos a muchos conservadores. Pues sí, pero por eso quisiera terminar la idea que te estaba diciendo. Lo que se trata es de presentar una reforma de Estado, de país, no de gobierno, no de partido. Es decir, esto implicará generar consensos, diálogo, hacer política para convencer que esta reforma integral a la justicia es en beneficio de todas y de todos. No estamos planteando una propuesta de partido, ni una propuesta sectaria, ni siquiera de gobierno. Estamos planteando una propuesta de país, de Estado. Y esto es muy importante. Entonces, así se debe ver. Y si así se ve, yo soy optimista que si el resultado electoral es favorable, no solo
en relación a la presidenta de la República, que creo que lo será, sino teniendo una mayoría importante en el Congreso. De lo ideal sería la absoluta, la calificada. Si no fuera así, aunque fuera la mayoría relativa, se pueden construir consensos, porque la propuesta en materia de justicia va a ser plausible para cualquiera. Esa es la apuesta. No se trata de si quitas a las ministras o los ministros, si los eliges o no. Se trata de generar una nueva justicia en México. Sí. Y para eso es necesario replantearnos absolutamente todo. Bueno, pero te digo que les van a dar varios paros cardíacos si esta reforma es aprobada ahorita o en el próximo futuro, en un nuevo sexenio, y entonces de pronto se va a vaciar la Suprema Corte de Justicia y van a llegar otros, entendiendo que los que están ahora pueden participar en esta nueva... pueden participar en las elecciones de los ministros. Pueden participar en la propuesta. Ahora, aquí también es muy importante decir, ya en 94 se renovó completamente la Corte, como decíamos hace rato. Entonces no es algo nuevo. Y hay gente que no quieren que se reformen las instituciones porque se les afectan sus privilegios y entonces tratan de mentir y decir, se va a afectar la autonomía, se va a afectar la independencia, se va a afectar la democracia, las instituciones no se tocan. No, las instituciones sí se tocan para mejorarlas. Incluso ya hasta los conservadores están diciendo lo mismo que yo decía, como esa idea de que las instituciones no se tocan ya no les alcanzó. Ahora sí dicen, sí se tocan para mejorarlas. Es lo que hemos venido diciendo nosotros. Claro que se tocan para mejorarlas. Pero por lo pronto están calificando todo esto de una agresión al Poder Judicial y es una lástima porque nos tienen entrampados en México esta polarización. Es que es lógico, si del otro lado, con la candidata del PRI y su grupo, no tiene una propuesta de país, no tienen nada que ofrecer, lo único que están haciendo desde hace unas semanas de manera muy intensa es una guerra sucia, mentir. Se quiere acabar la democracia, se quiere acabar la división de poderes, se va a abolir la propiedad privada, te van a quitar tu casa, esto va a ser Chávez, esto va a ser Cuba. ¿No te encantó la reforma al artículo 139 que no existe? Sí, pero esa es la que más me gustó. Pero mienten. Y lamentablemente hay sectores de la población donde esta mentira está teniendo efecto. Entonces, lo que nos toca a nosotros es seguir insistiendo en las propuestas, porque nuestra candidata sí tiene propuestas, sí tiene idea de país, sí tiene idea de continuar la transformación. Del otro lado solo hay descalificaciones. Cuando ellos tuvieron la oportunidad, llevaron este país a la ruina, a un país de violencia, de destrucción, de racismo, de clasismo, de privilegios y de corrupción. Eso es lo que representa el PRI y el PAN y lo que representa su candidata, por más que se quiera disfrazar de rosa. ¿Te consultó López Obrador sobre esta reforma? No, esta es una reforma del presidente y de su gobierno. ¿No te consultó? No, ni tenía por qué hacerlo. Los jueces y los magistrados de distrito serían lo mismo. Serían electos. Ahora, son 1,633 personas. Yo creo que hay que separar el tema de los ministros del tema de los jueces, juezas, magistrados y magistrados. Aquí sí creo que el tema presenta una mayor complejidad. Creo que hay que analizarlo, hay que ponderarlo, si nos conviene seguir con la carrera judicial, fortalecer los concursos de oposición o dar el paso a la elección. Creo que esto es de los temas que lo importante es que se abrió el debate, pero sí me parece que no se deben analizar en conjunto. Sí. Creo que tenemos que analizar por un lado la Corte y por otro lado el resto del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de los estados. Esa fue mi impresión cuando me puse a estudiar el contenido de la reforma. Nada más de pensar que 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito se irían y llegarían unos nuevecitos sin la experiencia, me preocupó muchísimo. Pensé, esto se puede volver desértico nuestro poder judicial, por más que no nos guste, no sé si es mejor tener uno malo que tener uno desierto, pero sí pasaría eso. Son
Es demasiado gente. Sí, a ver, esa primera elección sería una elección muy compleja, pero yo me iría, creo que el debate no tendría que ser ese, porque en última instancia si tiene que hacer, se hace. Creo que el debate que tendríamos que dar es, ¿qué conviene? Que los jueces y magistrados, juezas y magistradas sigan siendo de carrera judicial, es decir, que lleguen a su cargo con un concurso de oposición, o conviene abrir también esos cargos a la elección popular. Creo que ese es el debate que tenemos que dar, lo que tenemos que analizar con mucho cuidado. Nosotros tuvimos en uno de los diálogos por la transformación una mesa de expertos, no de ideología ni de partidos, de expertos, a favor y en contra de estas propuestas. Y créeme que hay argumentos a favor o en contra, no es algo de blanco y negro, y creo que se tiene que analizar de manera técnica, de manera seria, no simplemente descalificando o aplaudiendo irreflexivamente, sino vamos a sentarnos a dialogar, a debatir y a construir lo que sea mejor para el país. Vamos a un corte y volvemos. Terminaremos a hablar de la reforma que presenta López Obrador y hablaremos de lo que estás encontrando en esas mesas de consulta y cuáles son las propuestas para la otra mitad de reforma del Poder Judicial. Vamos a un corte y volvemos. Mejorar el sistema de justicia no tiene nada más que ver con abogados o con gente que tuvo un problema. Tiene que ver con todo, porque la única manera de poder generar este estado de bienestar con prosperidad compartida que Claudia Sheinbaum impulsa es tener un aparato de justicia que funcione. Si no hay, se nos cae todo. Y este sistema está siendo profundamente injusto. Hay miles de mujeres y hombres en México inocentes que están en la cárcel sin una sentencia con el único delito de haber sido pobres. Pero en el caso de las mujeres, 20% más. 20% más y muchas de ellas, un porcentaje muy alto, simplemente por haber estado en el lugar equivocado en el momento inadecuado. Gracias, Arturo, porque nos estás volviendo comprensible, algo bastante complejo, pero que tenemos que enterarnos si de veras queremos cambiar el complejo Poder Judicial. Suena así, muy peligroso ese recambio en una sola elección de 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito. Podría sobrevenir un caos. Esa es mi primera impresión. ¿Es la tuya? No, yo no creo que un caos, pero sí me parece que se correría un riesgo grande de los perfiles de una elección, pues con tantos integrantes que tuvieras que designar. Por eso creo que esta parte se tiene que analizar distinto que la de ministras y ministros y ponderar y analizar y estudiar. Si se decide que sí, pues hay muchas alternativas. Una es cuidemos mucho esta elección, otra es no cambiemos a los que están, usemos el método para la renovación de los que siguen o de plano sigamos con carrera judicial. Oye, creo que ese será el debate. O nada más cambiar la mitad. Es decir, hay muchas alternativas. Sí. Creo que lo más importante es que el presidente ha puesto el tema a debate, como lo ofreció. Y creo que también muy importante es que se trata del pueblo eligiendo y vigilando a los jueces. Y eso sí sería inédito. Sí, eso es inédito y eso demuestra pues, una confianza en el pueblo, una confianza en que el pueblo efectivamente sabe decidir y sabe elegir. Como todo, hay riesgo, pero reitero, ningún sistema ha logrado acreditar que es infalible. Ningún sistema ha evitado que se partidicen los tribunales constitucionales en el mundo. Por ejemplo, hay otras alternativas que se hablan. Pues que sean los colegios de abogados, que sean las instituciones académicas. Y yo me digo, los colegios de abogados no están tan bien politizados, no defenderían los intereses de las empresas y de los grandes clientes que ellos defienden. Entonces, no hay un sistema ideal. Por eso, quizás apelar en una elección indirecta al pueblo no sea tan mala idea al final del día. No, a mí me parece estupendo y yo te veo muy contento, Arturo. Yo te veo realmente de un humor
mucho más ligero y animoso que antes. Sí, la verdad estoy muy contento. Tomé una decisión que no fue fácil, pero la tomé en conciencia. Estoy muy agradecido con Claudia que me haya permitido sumarme a su equipo, que me permita tratar de colaborar y de apoyar en estos diálogos, de escuchar a la gente y a la sociedad y a las víctimas y tratar de impulsar una nueva justicia en México. Y cumplir tu proyecto personal, Arturo, porque tú has sido el ministro revoltoso, el que siempre ha querido reformar y que ha reformado parcialmente al Poder Judicial. Entonces, esta coyuntura política te da la oportunidad de salirte de la tienda para modificar la tienda. Eso es lo que te está dando la oportunidad. Nosotros, cuando yo fui presidente de la Corte, se aprobó una reforma judicial muy importante que combatía la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual, impulsaba la paridad, etc. Lamentablemente, se demostró que esta reforma dependía del impulso del presidente o presidenta de la Corte. Se requería alguien que tuviera la misma finalidad y los mismos objetivos. Como no ha sido así, pues todo lo que se buscó en esa reforma prácticamente se ha venido retrotrayendo. ¿Y por qué la ministra Norma Piña, qué inclinación política tiene? A ver, ella ha llegado al puesto donde está por la votación del Pleno de la Corte, tiene toda la legitimidad y tiene todo el derecho de ponerle a su presidencia el sello que ella Nadie lo quiera. duda, pero la idea de que los ministros no tienen preferencias ideológicas, digo, es una abstracción imposible, eso no existe Eso es en absurdo, ninguna parte. Es absurdo, todas las personas tenemos una manera de ver el mundo, Yo pienso de entender que el ella mundo. marcó claramente, públicamente su postura cuando en esa ocasión que no se levantó a saludar al presidente. A mí las cortesías versallescas me dan igual, pero creo que fue un mensaje hacia el país y hacia el presidente y hacia la oposición. Es decir, yo estoy del otro lado. Bueno, a mí me parece que, y lo he dicho ya, que la Corte, la mayoría de la Corte en los últimos años, y de manera muy marcada el último año, ha estado con una inclinación clara de opositora al gobierno y fallando a favor de la oposición, de los poderes fácticos, mediáticos, económicos. Eso creo que es muy claro, basta ver las sentencias. Se ha vuelto parte de la oposición. Exactamente, han entendido es el brazo, de hecho, más poderoso de la oposición. Es el único que les queda. Bueno, no, los poderes mediáticos, comerciales... Esos ahí siguen, es verdad. Pero digamos, institucionalmente es el que les queda. Creo que se ha malentendido la independencia como una oposición al gobierno. Y como esta oposición al gobierno ha sido muy festejada por la oposición, por los grupos contrarios al presidente, pues siguen con esta lógica que no me parece que ni sea sana ni sea adecuada. Obviamente nadie le pediría a la Corte que votara todo a favor del gobierno, pero tampoco creo que la idea es votar todo en contra del gobierno y sobre todo no ser consistente en criterios, porque criterios interpretativos que se tenían con Peña Nieto, con Calderón, hoy han cambiado cuando López Obrador es presidente. Me parece que aquí sí se juega la legitimidad de la Corte, porque al final del día, ahorita puede haber quien aplauda, pero cuando empezamos a ver los datos duros, nos damos cuenta que es una Corte que no está siendo sensible, que no está siendo cercana a la gente, que no está entendiendo el momento político que vivimos. Si nadie les pide... Que se está resistiendo. Que se está resistiendo a un cambio que es necesario, que es indispensable y que es acorde a la Constitución, porque se dice, es que hay 7 ministros que votan siempre a favor de la Constitución. Es que la Constitución se interpreta y entonces la puedes interpretar de distintas formas. Lo que tendríamos que ver es qué argumentos se han dado por ellos, qué argumentos dimos en un momento quienes estuvimos en minoría. Sí, y deja toda la discusión de la justicia allí en la cúpula. Iba a decir en la cópula, pero es lo mismo, ¿no? En la cópula, a veces sí. En la cópula de los poderosos. Y eso, yo creo que los electores, los ciudadanos, es lo que cada que lo veamos que hay un grumo donde ahí están los poderosos discutiendo entre ellos, decirles, a ver, señores, ustedes están al servicio del total de los ciudadanos, de la gente, del pueblo, ya bájense de allí. O sea, no aplaudir esa
esos grumos de esas cúpulas o cópulas del poder. Pero Sí, no quiero que sí. se nos vaya el tiempo, Arturo, sin que nos cuentes qué detectas, cuál es la reforma, la otra mitad de la reforma que se necesita, que estás en diario diálogo con la sociedad, ahora dentro de la campaña de Claudia, en las mesas de consulta. ¿Qué es lo que se necesita, la otra mitad? Mira, de acuerdo a todo lo que hemos recibido, se requiere una reforma integral de la justicia. Estamos en principio con la idea de presentar 3 modelos nacionales. Un modelo nacional de fiscalías, porque las fiscalías es el lugar donde la gente te dice que hay más problema. O sea, las fiscalías no investigan, revictimizan a las personas, no tienen protocolos, hay mucha corrupción, algunos te dicen no tienen presupuesto, hay que homologar requisitos de acceso, de preparación, protocolos de investigación en las fiscalías. Segundo, un modelo nacional de impartición de justicia, que el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados tengan una coordinación para que lo mismo haya requisitos homogéneos para acceder a los diferentes cargos judiciales, en la disciplina, etcétera. Y un modelo nacional de defensorías públicas, sin abogados y abogadas Claro, del pueblo que defiendan a los más pobres. y que no No, cobren, exacto, no funciona el que los sistema. paga el Estado. Cuando yo fui presidente de la Corte, liberamos en 4 años a más de 44,000 personas. Ese impulso ya se perdió y la mayoría de las defensorías públicas funcionan de manera muy Y marginal. estamos hablando de un sistema penal donde, a ver, si me acuerdo bien de las cifras, es 7 de cada presos no tienen un juicio, No tienen una sentencia. no tienen una Están sentencia. siendo procesados sin juicio. Entonces, esto es O sea, muy delicado. Pero, ¿por qué es importante esto? Sí, Porque importantísimo. esta cuestión de la justicia no es solamente una cuestión de derechos humanos y de justicia como valor y como principio constitucional y ético, sino es también algo necesario, por ejemplo, para que tengamos seguridad, para que tengamos confianza en las inversiones, para que crezca la economía, para que se hagan realidad los derechos sociales. Si la justicia no funciona, no puede haber seguridad, porque a lo mejor pueden detener a los presuntos delincuentes, pero si no se integran bien las averiguaciones, si en los poderes judiciales no se sanciona a quien cometió el delito después de un juicio donde se presenten las pruebas, etcétera, no sirve de nada. Entonces, si queremos realmente cambiar la seguridad, que es un problema sin duda importante, si queremos dar un paso más allá, claro. requerimos cambiar la justicia. Si queremos fortalecer los derechos, requerimos una justicia que los Si defienda. queremos disminuir la corrupción en el gobierno También necesitamos un aparato de justicia que funcione mejor. y donde seamos iguales, ¿no? Exactamente. O sea, porque si un ciudadano clase mediero o pobre no puede usar la justicia, entonces solo está sirviendo a una clase privilegiada. Eso es lo que estás detectando. ¿Hay un consenso en el país sobre esto? Sí, sí, por supuesto. Todas las personas que hemos escuchado que han sido víctimas de fallas del sistema, que han sido expertos, operadores jurídicos, mujeres. Tuvimos todo un día de mujeres en Oaxaca, impresionante todo lo que nos dijeron, jóvenes. No, porque el patriarcado todo. Sí, sí, un es un sistema sistema, exacto. cuya parte judicial es principal en oprimir a las mujeres. Lo que quiero decir es que el sistema de justicia, mejorar el sistema de justicia no tiene nada más que ver con abogados o con gente que tuvo un problema. Tiene que ver con todo, porque la única manera de poder generar este estado de bienestar con prosperidad compartida que Claudia Sheinbaum impulsa es tener un aparato de justicia que funcione. Si no hay, se nos cae todo. Y este sistema está siendo profundamente injusto. Hay miles de mujeres y hombres en México inocentes que están en la cárcel sin una sentencia con el único delito de haber sido pobres. Pero en el caso de las mujeres, 20% más. 20% más y muchas de ellas, un porcentaje muy alto, simplemente por haber estado en el lugar equivocado en el momento inadecuado. Y el sistema penitenciario es mucho más cruel con las mujeres. Esto por dignidad del pueblo de México, por justicia, por democracia, hasta por decencia, no podemos seguir permitiendo. Arturo, llegas y te sientas frente a cuántas personas, de qué tamaño son estas mesas
y dónde están sucediendo, en distintas partes de la República. Sí, fíjate que tenemos 12 ejes y todos los coordinadores y coordinadoras han realizado un número impresionante de foros públicos y de mesas de trabajo que son cerradas. También lo hemos hecho nosotros en el de justicia. Hemos tenido distintos foros que presencialmente han llegado a un número importante de personas, pero que a través de nuestras redes sociales estos eventos han alcanzado más de 130,000 personas, nuestras transmisiones, que es algo muy importante. O sea, y te pones a escuchar lo que está diciendo, dice 130,000 personas, ¿y cuántos participan verbalmente? Participan, que esto es bien interesante. Por un lado, participan quienes invitamos a que formen parte de los diálogos, pero en todos los diálogos ha habido gente que de manera espontánea se para en el público a contar sus casos y sus quejas y sus cuestionamientos, distintos colectivos, y siempre hemos estado abiertos. Después, con todos estos seguidores, digamos, en las redes, que la mayoría de ellos son jóvenes, tenemos un micrositio donde recibimos todas sus propuestas, todas sus quejas, todas sus experiencias, todos sus testimonios y todo lo que ha pasado, lo que hemos escuchado en los foros abiertos, lo que hemos escuchado en las mesas de trabajo y las propuestas que estamos recibiendo, todas las hemos analizado. Y quiero decirte que este mismo trabajo han hecho todos los coordinadores y coordinadoras. Es un trabajo impresionante. Por primera vez se va a plantear un plan de gobierno que surge de la sociedad, que se toma con mucha seriedad. No es un proyecto que se base o se quede solamente en lo ideológico, sino que busca realmente solucionar problemas prácticos, no solo en la justicia, en todos los grandes problemas del país. Entonces, de nuevo, el pueblo eligiendo a los jueces, vigilándolos y también determinando el sistema de justicia. Ese es el plan. El plan es que el pueblo le dé la legitimidad en las urnas a Claudia Sheinbaum y a la alianza que ella representa, para que se puedan reformar la Constitución y las leyes y tengamos un nuevo sistema de justicia. Un sistema de justicia en el que tenga más participación el pueblo, que sea más cercana a la gente, más sensible, más humano y que empiece a hacer diferencia en la vida de las personas, que nos ayude a tener una mejor justicia, una economía que siga avanzando con prosperidad compartida, que genere confianza en la sociedad y que los derechos sociales y humanos de todas las personas sean una realidad y tengan un sistema que las defienda. Arturo Saldívar, muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Al contrario, Sabina, gracias a ti. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.